Buen día, soy Nicolás Prado León y mi grupo está conformado por Kevin Steven Hill, Kevin Alexander Marín y Miguel Ángel Rueda. Y hoy les voy a hablar sobre nuestro proyecto final de Introducción a la Programación Orientada a Objetos, que consiste en un restaurante. Introducción. El sector en el que decidimos trabajar fue el comercial, ya que dentro de este se encuentran factores de carácter administrativo, organizativo y demás, sobre los cuales puede darse manejo a bastantes aspectos en un amplio margen que nos abre camino a implementar funciones que aportan a mejorar e innovar el funcionamiento y eficacia de la administración y estructura de los negocios de este ámbito. Objetivos. Objetivo general, implementar una aplicación para mejorar el sistema de administración y de pedidos de un restaurante que trabaja por domicilios y recibe los pedidos de los usuarios que estén registrados en dicho programa. Todo esto haciendo uso de lo que hemos visto en el curso como lo que hemos investigado por nuestra cuenta. Objetivos específicos. Ofrecer un sistema que se pueda implementar fácilmente en cualquier restaurante y ofrecer un programa que sea sencillo, práctico, para el uso de cualquier usuario. Sistema propuesto. Nosotros desarrollamos un restaurante genérico cuyo principal atractivo es la ausencia de presencialidad, siendo todo por domicilios. También implementamos un sistema de usuario en el que cada uno tiene sus propias funciones diferentes. Dentro del sistema propuesto, pues tenemos ciertos usuarios y el primero sería como el usuario general o el usuario sin identificar, que seríamos cualquiera de nosotros al principio cuando nos ofrece el primer menú, en el cual encontraríamos las funciones de iniciar sesión, registrarse, la función de hacer KD, que es la que nos arroja los autores, y la función de salir del programa. También tenemos el administrador, que este usuario tiene un total acceso a todas las funciones y a todos los aplicativos que nos ofrece el programa. Están tales funciones como el menú de administrar usuarios, que nos da listados generales y nos deja modificar cada usuario. El administrador de comidas, que nos deja ver los menús y modificarlos a nuestro antojo. Y también está el de eliminar pedidos, que son para quitar los pedidos que ya se han entregado. También tenemos el cliente, que dicho usuario pues tiene acceso a diferentes menús, que son el de pues, ver la carta del restaurante, que en este caso pues dice que ver el menú disponible. También está el de hacer su propio pedido. También está la función de que puede buscar los menús que hay por cierto ingrediente que le guste. Puede modificar su información personal y también ver su propia información personal. También tenemos el cliente preferencial, que básicamente es lo mismo que un cliente normal, solo que tiene algunos descuentos adicionales a partir de que desbloquee el nivel de cliente preferencial. Y ya por último tenemos el domiciliario, que este usuario pues tiene acceso a ciertas funciones, que es el de ver pedidos, que tiene, o sea, los pedidos que se han hecho. También el de eliminar pedidos, para eliminar los pedidos que él mismo ya ha entregado. También puede ver su información personal y modificarla a su antojo dentro del propio programa. También tenemos algunas entidades que describen al programa, y pues dentro de estas están como dentro de la clase usuarios. En la sección privada tenemos tales como las funciones string, que son estas que están aquí descritas como user, pass, nombre, apellido y cédula, y también el booleano de activo. En el domiciliario tenemos en la sección privada el booleano de que es domi, que sería es domiciliario. También tenemos en la clase clientes, en la sección pública, tenemos definido un vector que es pedidos clase y un long como total. Y en la sección privada tendríamos tres diferentes strings, que serían orden, dirección y número de orden. Y en cliente preferencial serían en la sección privada el booleano de cliente preferencial y el entero de puntos. En la clase de admin ya tendríamos en la sección pública el booleano de que es admin. También tenemos en la clase comidas, tenemos en la sección pública otro vector que sería ingredientes, y en la sección privada ya tendríamos tres diferentes strings, que serían ingrediente, el ingrediente string, el nombre y ya. En la parte enteros tendríamos precio, posición, y en booleano estaría la sección de activo. También tenemos la clase de pedidos, que en la sección privada tendría definidos diferentes strings, que serían número de pedido, órdenes, nombre full, cédula y dirección. En long tendría solo el total, y como entero tendría posición. Aquí tenemos los requerimientos funcionales, que serían cada una de las funciones del programa y qué usuarios tiene permitido realizar estas. La primera función sería
que la aplicación permite iniciar sesión como usuario. Estos son al principio en el primer menú, el usuario sin identificar. El segundo, la aplicación permite registrarte como nuevo usuario, también para usuarios sin identificar. El tercero, la aplicación permite ver los autores del programa y las referencias de apoyo en la opción acerca de, que también es para todo usuario sin identificar. La cuarta, la aplicación permite administrar usuarios registrados, dándonos un listado general, listado por cédula y modificar usuarios, que esta función la tienen los administradores. La quinta función sería que la aplicación permite administrar las comidas en un menú que nos comparte las siguientes funciones: agregar producto al menú, ver el menú de comidas y modificar un elemento del menú, que también esta función está habilitada para los admin nomás. La sexta sería la aplicación permite eliminar pedidos realizados, que esta está para los administradores y para los domiciliarios también. La séptima es que la aplicación permite ver el menú disponible y esta función está habilitada para todo cliente corriente y cliente preferencial. La octava, la aplicación permite hacer un pedido, que esta está para todo tipo de clientes. La novena, la aplicación permite buscar un menú por ingrediente, también para todo cliente. El décimo, la aplicación permite modificar su información personal, que es para todo cliente, ya sea normal o cliente preferencial, y también para los domiciliarios. La 11, la aplicación permite ver mi información personal, también para clientes y para el domiciliario. La función número 12 sería que la aplicación permite ver cada pedido y esta está habilitada para los domiciliarios. La número 13 sería que la aplicación da la opción pues, de cerrar sesión y ya para cualquier tipo de usuario. Los requerimientos no funcionales, dentro de estos, pues el primero sería en la plataforma de software, el equipo en el cual se instalará este sistema o este programa sería en un sistema operativo que tenga Windows 7 en adelante y que tenga también un sistema lector de archivos C++. En el segundo, que sería la plataforma de hardware, pues sería en un equipo de cómputo y una configuración mínima como para tener el óptimo rendimiento. Sería un procesador que trabaje a 1.7 GHz, tener una memoria RAM de 512 MB y un disco duro de 10 MB sería lo suficiente. El tercero sería la interfaz, en el que la aplicación tendrá un entorno conformado por una interfaz gráfica de usuario, donde se presentará una ventana con menús de selección, campos de texto editables y no editables y sistema de ingreso de datos. Bueno, dándole continuidad a esta presentación, tenemos por este lado el diagrama de clases. En este diagrama de clases está representada la herencia y el polimorfismo de nuestro proyecto. Por el lado izquierdo podemos ver a la clase abuela, por así decirlo, del cual es usuario. Esta va a heredar a domiciliario, la cual a su vez le va a heredar a cliente los diferentes atributos, y en la clase cliente se encuentra el método de polimorfismo. Tenemos por un lado también la clase cliente preferencial, la cual le va a heredar a la clase admin. Tenemos también clases que no heredan, pero más sin embargo tienen sus diferentes atributos y funciones. Bueno, tenemos aquí los pantallazos de la aplicación en ejecución. Este es el menú primario, el cual nos va a servir para registrarnos y asimismo loguearnos o iniciar sesión, ¿no? Y tenemos un tercer punto, el cual es el acerca de, y contiene básicamente los autores y la bibliografía. Seleccionando una opción, pues vamos primero a loguearnos. Simplemente tenemos que registrar un usuario, que pues previamente lo hicimos, una contraseña, y pues nos loguearemos satisfactoriamente. Esta es la opción para registrarse en la aplicación, que pues consta de varios campos, los cuales tienen que ser llenados en la base de datos. Marcando la opción 3 de este menú, pues tendremos los autores, ¿no? Los respectivos autores del programa. Dándole a cualquier tecla tendremos los créditos, ¿no? Lo que se apoyó para codificar. Prosiguiendo, tenemos el menú de usuario del administrador. Pues este va a tener listado general, listado por cédula y modificar usuario. Seleccionando la opción 1, nos va a mostrar los respectivos usuarios que están en la aplicación. Marcando la opción 2, nos va a buscar, dependiendo de la cédula, un usuario. Marcando la opción 3,
Nos pide ingresar la cédula de un usuario determinado para modificarla. En el menú usuario administrador, en la opción 2, tenemos para agregar diferentes platillos que necesitemos. En la opción 2.2, tenemos para visualizar los platillos que se han registrado. En la opción 2.3, tendremos para modificar algunos datos del platillo. En la opción 3, tendremos para ingresar la posición de un pedido para eliminarlo. En el menú de usuario cliente, que a su vez es parecido al cliente preferencial, tendremos diferentes opciones del 1 al 5, siendo 0 para cerrar sesión. En la primera opción tendremos para visualizar los diferentes menús que hay. En la opción 2 del menú del cliente preferencial o del cliente, tendremos para seleccionar la comida que queremos. En la opción 2 tendremos para visualizar el total de la compra, así mismo como los puntos. En la opción 3 tendremos un buscador de un ingrediente preferido. En la opción 4 tendremos los datos de un cliente. En la opción 5 del menú de usuario cliente tendremos para visualizar los datos de un cliente, el menú del usuario domiciliario. En la opción 1 de este menú tendremos para visualizar los diferentes pedidos hechos. En la opción 2 del menú en discusión tendremos para eliminar pedidos anteriormente hechos. En la opción 3 de este menú tendremos para modificar diferentes características de los pedidos. En la opción 4 de este menú tendremos para visualizar los diferentes usuarios. Como conclusiones, tenemos la primera que hace enfoque al sector analizado y decimos que podemos concluir que la aplicación facilita las operaciones y las necesidades propias del sector comercial, porque como podemos analizar, el código nos permite enfocarlo en distintos campos de la industria, porque en nuestro enfoque lo utilizamos para el sistema de un restaurante, pero en su estructura, al modificar las funciones que tenemos implementadas, podemos tranquilamente modificarlo para un sistema financiero, para una compra y venta de cualquier tipo de producto, etcétera. En general sirve para el enfoque que la persona que lo esté utilizando le quiera dar, y también consideramos que puede ser implementado a su vez de forma exitosa en estos modelos de negocio. Podemos concluir desde el punto de vista de nuestro equipo de trabajo que este proyecto fue una experiencia muy grata, ya que nos permitió primero ampliar nuestro conocimiento en cuanto a la aplicación de la programación orientada a objetos, hacerlo también desde un enfoque entre comillas más profesional, ya que nos permitió utilizar todos los aprendizajes adquiridos durante el semestre en una forma más práctica y entre comillas profesional, que de alguna forma nos obligó a aplicar todo lo adquirido en estos 4 meses de semestre. Y también creemos que el proyecto fue un catalizador de nuestras ideas y creatividad y fortaleció las bases de conocimiento que teníamos en la programación orientada a objetos. Y por último, podemos concluir como futuros ingenieros de sistemas que la realización de este proyecto fue una oportunidad para demostrar de que podemos trabajar en equipo de una forma eficiente y que vamos a obtener resultados de muy buena calidad, y que básicamente al reunir un grupo de personas para enfocarla en un cierto trabajo, el resultado va a ser muy gratificante en la mayoría de las veces, además de que también nos da una pequeña forma de mostrarnos cómo va a ser nuestra vida profesional cuando ya estemos implementando todo el conocimiento adquirido durante la carrera. Para la implementación de este código usamos diferentes ejercicios vistos en internet, aparte de conceptos que buscamos en internet, y vimos apropiado darles crédito por lo inmensamente útiles que fueron a la hora de desarrollar este código. Bueno, aquí ya tenemos nuestro código de todo el programa y empezaremos por explicar estas 4 funciones que son las que nos dan en el menú principal. Aquí tenemos el menú el menú de bienvenida, que es lo que conforma todo el menú, y aquí lo manejamos. Aquí definimos un char, que es opción, y lo manejamos con un do while que va desde aquí hasta acá, en el que primero se nos da un cout imprimiendo cada una de las opciones que nos da el menú, y aquí ya lo manejamos con un switch y dentro recibe la opción que lo manejamos con el char, y aquí un get.
Nos da los diferentes casos, que sería el primero loguearse, el segundo registrarse, el tercero ya es la función de acerca de, y el último caso que sería para salir de la aplicación. Aquí ya termina todo. Aquí ya tenemos la función de registrarse, que en esta simplemente tenemos, por ejemplo, aquí un booleano que dice existe, es para saber si, o sea, esta nos dice si existe o no el usuario que vamos a registrar, y aquí definimos los diferentes strings que nos pide que llenemos el programa. Por ejemplo, aquí la U de user, la P de password, el nombre, apellido, dirección y cédula, que es el documento. Puntos, que son los puntos, o sea, cada que creamos un usuario tenemos una cantidad de puntos. En este caso se define pues desde el principio en 0. Y aquí un char como carácter. Aquí utilizamos otro do while y otro do while con diferentes if, en el que nos imprime esto, la función que ingresemos el usuario, y aquí le damos getLine con un saying, que este sería el primer usuario. Aquí ya con esto, con el if, comprobamos si existe mínimo un usuario. Aquí nos busca con esta función, con este for, si el usuario que ingresamos ya existe o si no. Si el usuario existe, fuerza la salida del bucle for. Entonces aquí ya tenemos el otro, el if de que si existe, entonces pues sigue, o sea, si no existe, sigue con el registro. Aquí nos pide ingresar la contraseña, y entonces aquí esta parte del código que tenemos aquí es para que cuando vamos ingresando algún carácter, que como es la contraseña, tiene que ser privado, entonces lo ponemos con un asterisco. Ya simplemente aquí nos sigue pidiendo los datos, que son por ejemplo aquí el nombre, aquí el apellido, el número de identificación, que nos especifica que sin ningún punto, y aquí sigue comprobando si existe mínimo un usuario con el documento ya ingresado. Si existe, de una le da fuerza a la salida del bucle for. Entonces aquí tenemos el otro if, que si no existe ningún usuario con este número de documento, pues sigue con el registro. Y nos pide que ingresemos la dirección, y aquí ya crea el usuario y lo almacena en el archivo de los usuarios. Aquí es cuando nos da el registro chistoso, entonces ya nos manda los archivos para el documento de guardado. Aquí ya está imprimiéndonos los datos de cada uno de los usuarios. Cuando lo registramos bien, nos da este cout. En el caso de que tengamos el usuario con el mismo documento anterior a otro usuario, entonces ya nos dice ya existe un usuario con este tipo de documento. Y si en el caso de que hubiéramos escrito un usuario igual, de uno que aquí nos decía lo que fuerza la salida del bucle for, y aquí arriba también nos decía lo mismo, es cuando cometemos el error y nos dice el usuario ya existe y prueba un nombre diferente. Aquí ya seguiría la función de loguearse. Bueno, vamos a proseguir explicando nuestro código fuente. Tenemos aquí nuestro método para loguearnos, el cual lo vamos a iniciar llamando nuestra función f5usuarios, que explicaremos más a fondo adelante. Declararemos un objeto para admin, y con un condicional if vamos a verificar si un vector que está en la base de datos es diferente de 0, es decir, ya hay gente registrada para poder loguearse. Vamos a crear acá ciertos atributos para que el logueo sea posible, y pues hacemos un ciclo do while, ¿no? Este do va a contener un limpiador de pantalla y va a contener un contador que pues básicamente es para la seguridad del logueo. Es decir, que el contador va a ir almacenando los intentos que realice el usuario, y pues se va a ir ejecutando en pantalla ese out, que pues va a ir contando cuántos intentos tiene el usuario. Son 3, ¿no? Estos out pues son con lo que va a interactuar el usuario, ¿no? Son con lo que el usuario va a ver para loguearse, ¿no? Aquí va a registrar su usuario, va a ir mediante un getLine para registrar el usuario, ¿no? Que previamente ya fue registrado, ¿no? Para después loguearse. Mediante una contraseña, pues le vamos a asignar el método getCharacter, y pues le vamos a asignar un atributo arbitrario, ¿no? Cerrando el do while, tenemos que si carácter es igual, diferente de enter o backspace, esto es pues lo que tenemos en el teclado, se va a printar en la pantalla una estrellita para oficializar la contraseña. De lo contrario, el largo de la contraseña se le va a restar 1, pero pues con las estrellitas, y pues se le va a devolver a asignar al carácter el valor de get.
Acá tenemos un ciclo for que va a recorrer el vector usuarios, y pues en este vectorcito vamos a ir asignando un objeto en el cual pues se va a ir constatando cuando ingresa, ¿no? Pues que ya puede ingresar, entonces le damos true a la aplicación, y de lo contrario no ingresa, ¿no? Son incorrectos los usuarios y aumenta el contador, el cual nos dice si es 1 o 2 o 3 intentos. Otro while, el cual nos dice que si no ingreses igual es falso y el contador es menor intentos, no va a poder ingresar al sistema ya que cumplió la mayoría de intentos. De lo contrario, el atributo activo se pondrá falso, ¿no? El usuario va a estar inactivo. De lo contrario, va a ser bienvenido al sistema, ¿no? Bueno, yo voy a explicar las funciones que tendría el usuario de tipo administrador en nuestro sistema, que sería el sistema enfocado para el restaurante, que sería el enfoque que le dimos a nuestro trabajo. Como primero, cuando nosotros ejecutamos el programa y iniciamos sesión como administrador, nosotros vamos a tener a la mano este menú, el cual, como podemos apreciar, como primera opción tenemos administrar usuarios, administrar las comidas, que vendría siendo en general el menú que vamos a ofrecer como restaurante, y tercero, eliminar los pedidos que pueda hacer cada usuario, porque pues como nuestro sistema funciona con domicilios, lógicamente sería muy tedioso estar almacenando y almacenando y almacenando pedidos para domicilios, y que una vez que se haya hecho entre comillas el pedido, quede almacenada la información de ese pedido, porque pues ya va a quedar ocupando un espacio innecesario que no realmente no va a tener otra utilidad, y por ende decidimos aplicar esta función para eliminar esos pedidos que ya fueron entregados entre comillas. Cuando nosotros accedemos a la primera opción, que sería la de administrar usuarios, vamos a su vez a encontrar este pequeño submenú que va a tener todas las funciones que como administradores vamos a poder tener sobre los usuarios que tenemos registrados en el sistema. La primera, como vemos acá, bueno, pues acá nos mostraría un mensaje de bienvenida, como cualquier sistema, pero la primera opción sería un listado general. Esta función va a funcionar de manera en que cuando nosotros las cojamos, el programa automáticamente nos va a imprimir en pantalla un listado de todos los usuarios que están registrados en el sistema. Cada usuario va a tener su información específica, en la cual definimos, por ejemplo, el nombre de usuario, el nombre, la contraseña, el apellido, el documento de identidad, la cantidad de puntos que tiene, todo ese tipo de información la va a imprimir en la consola. La segunda opción nos va a permitir acceder individualmente por usuario, es decir, si yo busco un documento de identidad, ya sea por ejemplo en mi caso que mi usuario, y por temas de lo práctico se le registró un documento de identidad de número 100. Entonces, por ejemplo, cuando acá el sistema me pida buscar por cédula, yo voy a escribir el número 100 y automáticamente el programa va a tener que retornar mi usuario, y va a tener que retornar mi usuario con toda su información, con el nombre, el apellido, contraseña, nombre de usuario, la dirección, la cantidad de puntos, todo este tipo de información que está registrado en el archivo del sistema. Y como tercera opción tenemos la de modificar usuario, que esta función nos va a permitir, como administradores que somos, modificar cada uno de los aspectos de la información o datos que posee cada usuario. Esto pues lógicamente no es como que uno se meta ahí porque sí va a configurar toda la información en general de un usuario. No, solo que pues como administradores que somos, deberíamos de tener acceso exclusivo a todo lo que engloba el sistema, también a la información de los usuarios. Entonces con esta información, con esta función, perdón, vamos a poder modificar cada uno de los aspectos de la información de cada usuario. Podemos modificar su número de documento, su dirección, su nombre, todo ese tipo de cosas, exceptuando los puntos, porque la cantidad de puntos no la podemos definir nosotros como administrador, sino que la define el mismo cliente al hacer cada una de las compras necesarias
para ir acumulando los puntos, y cuando llegue a cierta cantidad de puntos, el sistema automáticamente le va a retornar un mensaje en el que se le va a indicar que ahora es un cliente preferencial y por ende con cada compra que va a hacer se le va a hacer una cierta cantidad de descuento por ser esto mismo cliente preferencial. Lógicamente esto depende totalmente del usuario y no del administrador. Muy bien, una vez que tenemos ya definidas las funciones que vamos a tener sobre los usuarios como administradores, también tenemos las funciones del menú de alimentos, que una vez que escojamos acá arriba la segunda opción, que es la de administrar comidas, nos va a retornar ese pequeño submenú que funcionaría para las funciones que tienen efecto sobre el menú. Acá tenemos la primera, que sería agregar menú, que funcionaría de la siguiente manera. Cuando nosotros escojamos esta opción, el programa nos va a decir que le demos un nombre, le digamos los ingredientes necesarios que va a tener registrado el plato y el precio el cual el administrador le quiere dar. Esto lógicamente por efectos prácticos lo va a hacer el administrador, porque pues es quien se supone que va a manejar el programa y es quien va a administrarlo. Como segunda opción tenemos la de ver menú, que una vez que la ejecutemos nos va a imprimir en pantalla todos y cada uno de los platillos que están registrados en nuestro sistema, con toda su información, o sea, su nombre, el número de platillo, va a tener también los ingredientes y el precio de cada uno de estos. La tercera opción también nos va a permitir modificar la información de cada uno de estos platillos. Por ejemplo, si yo le doy aquí en modificar menú, escojo esta opción, él me va a mostrar los menús que hay y me va a decir qué información quiero modificar de cada uno, ya sea su nombre, agregar algún ingrediente o eliminar algún ingrediente. Por ejemplo, también nos va a permitir modificar su precio, etc. Esto en general es lo que nos va a permitir el submenú de las comidas. Ahora, cada función en individual está definida lógicamente por aparte, y pues acá estas funciones que son de los submenús, pues que van a tener los menús, solamente se van a encargar de imprimir en pantalla lo que yo estoy ingresando acá, y acá en cada caso llamando a cada función que tengo. Por ejemplo, acá la función que tenemos de buscar por cédula, que es la que nos va a permitir buscar a un usuario en específico por su documento de identidad, estaría definida acá individualmente para, en fines prácticos, llamarla acá en cada caso de los menús y que el usuario pueda interactuar con estas. Pues bueno, el usuario administrador en este caso. Por ejemplo, acá podemos ver que esta función va a permitirnos esto mismo, ingresar un número de documento, y el programa aquí con estos condicionales que tenemos acá va a empezar a comprobar de que ese número de documento esté primero asociado a un usuario, segundo, que exista, porque si no existe, entonces él no nos va a poder lógicamente retornar nada. Entonces, una vez de que él comprueba de que ese número de documento existe, o sea, ese condicional de aquí, él automáticamente nos va a imprimir en pantalla toda la información que tiene almacenada de ese usuario, que pues lógicamente esa información nosotros la tenemos definida, pero esa información se almacena como nuevo usuario cuando uno accede por primera vez al programa y le dan registrarse. Entonces ahí es cuando uno indica su nombre de usuario, su apellido, su cédula, su dirección. Todo ese tipo de información la vamos a tener presente con esta opción de buscar por cédula. Ahora también tenemos la función de modificar usuario, que lógicamente es exclusiva del administrador, y acá es donde él va a empezar también a comprobar de que el usuario existe, porque es que la de modificar usuario nos va a pedir también un número de cédula. Va a funcionar literalmente muy similar a la función de acá de buscar por cédula, solo que con la diferencia de que acá el programa está hecho de que cuando encuentre ese documento en el archivo, entonces primero él ya va a saber de que eso existe, y como eso existe ya lo vamos a poder modificar. Entonces, una vez de que el programa se da cuenta de que el documento que yo estoy ingresando está asociado a un usuario que está registrado en el sistema,
él automáticamente nos va a preguntar, o sea, pues primero nos va a imprimir toda la información del cliente en pantalla y acá nos va a pedir qué apartado de la información queremos modificar, ya sea su nombre, su apellido, su dirección, excepto los puntos, como dije anteriormente, porque eso de los puntos lo define el propio usuario al hacer sus compras y ya. De resto nosotros podemos modificar toda la información que posee el cliente. Eso pues acá definido en un pequeño menú que es para fines prácticos que nos pueda ayudar acá en cuanto a la funcionalidad de este método, y funcionaría acá con un pequeño menú el cual nos va, en el caso 1 por ejemplo, nos va a permitir ingresar el nombre, en el caso 2 el apellido y así sucesivamente va a trabajar esta función. No, realmente no tiene nada de complejo esta función, solo va a trabajar muy similar a la de buscar por cédula, y ahí es cuando encuentra es que nos va a dar un pequeño menú para darnos a escoger qué apartado queremos modificar de la información de cada usuario. Acá por ejemplo tenemos las funciones sobre las comidas, y esta función nos va a permitir imprimir en pantalla el menú que tenemos registrado en el sistema. Acá va a mostrar sus ingredientes, su precio, todo ese tipo de información en general que va a tener pues cada alimento. Esto pues lo tenemos configurado para que funcione con unos pequeños condicionales if, y en resumidas cuentas la funcionalidad es simplemente esa, indicarnos la información de un plato en general. Eso es todo. También, por ejemplo, tenemos acá para admin la función de agregar comida, que es la que nos va a permitir agregar en sí un platillo al sistema, registrar un platillo nuevo. Y acá es cuando nos va a pedir, por ejemplo, aquí el nombre del platillo, nos va a pedir los ingredientes, y acá específicamente se solicita que se separe con coma y espacio. Acá también se solicita el precio, y una vez que el usuario, que en ese caso sería administrador, ingrese esta información, el nombre, los ingredientes y el precio del menú, el programa lo que va a hacer es coger toda esa información que el usuario agregó o registró y guardarla en el archivo de menú. Eso es lo que se va a encargar del sistema. Cada vez que el administrador ingrese un platillo, toda esa información que está ingresando la va a coger y la va a almacenar en nuestro archivo de comidas, y ahí va a quedar ya disponible para las personas que quieran acceder al menú que tenemos disponible. También la función de modificar comida nos va a permitir hacer algo similar a la de modificar usuario, porque esta también nos va a comprobar algo similar a lo de la cédula, pero en este caso sería la posición del menú, que pues básicamente sería el número del menú, el número del platillo. Por ejemplo, el número 1, como ejemplo por el momento, para la explicación, digamos que tenemos bandeja paisa. Entonces, pues la bandeja paisa pues tiene su nombre, tiene sus ingredientes, tiene su precio, y pues siendo la número 1, eso indica que está en la posición 1 del archivo. Entonces, acá el programa, para modificar la información de cada platillo, nos va a pedir que ingresemos su posición, y entonces una vez que compruebe que esa posición exista, él automáticamente nos va a mostrar en pantalla toda la información que tiene ese platillo, y una vez que nos muestre la información que tiene el platillo, nos va a pedir que indiquemos qué apartado queremos modificar, ya sea la posición, el nombre, los ingredientes, el precio, y esto del estado nosotros lo colocamos aquí para que funcione de una manera muy curiosa, ya que si el usuario va a buscar un platillo que está deshabilitado, es decir, en pocas palabras, eliminado, pues sencillamente no le va a permitir hacer la orden con ese platillo porque pues está deshabilitado, está eliminado. Entonces, para eso es que sirve esta variable de estado, para que si está deshabilitado, o sea, eliminado del sistema, la persona no pueda pedirla, porque pues por obvias razones nosotros la estamos eliminando. Entonces va a funcionar exactamente igual que la de modificar usuario. Acá nos va a pedir que especifiquemos qué apartado de la información del platillo queremos modificar, ya sea su posición, como dije anteriormente,
su nombre, sus ingredientes, todo esto. En general también va a funcionar con un pequeño menú para hacer posible modificar cada uno de los apartados. Y una vez hecho esto, va a funcionar también parecido a la anterior función, que él va a coger todo lo que se modificó de que ingresó el administrador y lo va a guardar en el archivo nuevamente. Va a limpiar lo que había antes en el archivo, antes de la modificación, lo limpia y luego va a quedar pues lógicamente en blanco el archivo, y toda la información que ingresemos la va a sobreescribir en el archivo existente. Esta básicamente es la funcionalidad de este método, hacer prácticamente eso, que suena muy sencillo pero que a la práctica no es tan fácil como uno se lo imaginaría. Aquí tenemos también la función de la lista de los usuarios, que esta es la función que tenemos disponible como administrador, y es la que nos va a permitir, al ingresar en esta opción que estaría llamada en el menú de administrador, nos va a mostrar acá con un pequeño ciclo for hasta que recorra todo el archivo. Nos va a mostrar la información de cada uno de los objetos, en este caso usuarios, que estarían almacenados en este. Acá el ciclo for funciona para que diga usuario, y por cada vuelta que vaya haciendo el bucle, y que lógicamente con cada vuelta va a ir encontrando otro usuario diferente, pues acá lo modificamos para que muestre usuario y un número de usuario, el 1, el 2, el 3, como una especie de posiciones, como funcionaría el menú de el método de los alimentos, de lo de modificar los alimentos. Entonces acá nos mostraría el nombre, la contraseña, el nombre en sí de la persona, el apellido, la cédula, el estado. Esto del estado indica si la cuenta está activa o inactiva, la cantidad de puntos, que pues esto ya se imprime dependiendo de la función de los puntos, que es la que va a hacer el sistema, el domiciliario, que pues sería la cantidad de el dinero que tendría que pagar por domicilio, todo ese tipo de información bueno, acá también va a mostrar si es cliente preferencial o no. Todo este tipo de información la va a mostrar en lista de usuarios. Listo. Ahora, cuando nosotros vayamos a compilar el programa, una vez que lo compilemos, lo ejecutamos, y aquí vamos a tener el menú de bienvenida para ingresar al sistema. Acá vamos a tener la opción de iniciar sesión, registrarnos y acerca de, que pues en acerca de nos va a mostrar la información de los participantes en el proyecto. Si yo le doy acá al número 1, nos va a pedir un usuario, que en este caso voy a ingresar como admin, que va a contener las funciones que en este momento estaba explicando. Entonces, usuario sería admin, la contraseña sería admin, y una vez iniciado la sesión, nos va a mostrar acá todas las funciones que tenemos. Por ejemplo, si le doy en administrar usuarios, vamos a tener este submenú de listado general, búsqueda por cédula y modificar un usuario. Si le doy el listado general 1, acá nos va a mostrar la información de todos los clientes que están guardados en el archivo. Y acá, como explicaba antes, a cada cliente se le va a asignar un número para efectos de orden en el sistema. Por ejemplo, el usuario 1, que sería el admin, que ese siempre va a tener esta información predeterminada según como nosotros creamos el sistema. Y pues ya estarían los otros usuarios, que sería usuario 2, uno de mis compañeros, y usuario 3, que sería yo. Entonces estos nombres realmente no interesan porque son para probar el funcionamiento del sistema, y eso sería básicamente. Cuando nosotros le damos en enter, volvemos a el anterior submenú, y ahora vamos a buscar un usuario por cédula. Por ejemplo, si yo le doy en el 2 para acceder a esta función y busco el número 100, como no está asociado a ningún usuario, automáticamente el programa nos va a devolver este error: el cliente con cédula 100 no existe en el archivo. Ahora vamos a probar con un número de cédula que sí exista. Para esto voy a verificar los números de cédula que están asociados al sistema. Por ejemplo, el usuario de mi compañero tiene 1129, entonces vamos a probar si es cierto que lo va a retornar. Buscar por cédula, entonces 1129, y vean, acá ya tengo la información del cliente que tiene asociado este número de documento. También tenemos
la opción de modificar un usuario, que si yo accedo a esta, nos va a pedir un número de cédula de usuario para modificar la información de este. Entonces vamos a probar otra vez con la cédula de mi compañero, 1129. Listo, él automáticamente encuentra el usuario que está asociado a ese número de documento, y aquí nos va a pedir seleccione el dato que quiere modificar. Aquí vamos a tener las opciones de modificar solamente el nombre, el apellido, la dirección, y básicamente eso, porque este otro tipo de... bueno, sí, esto es lo de admin, sí, el estado, el cliente preferencial y el domiciliario, eso como admin lo podemos modificar. Como usuario normal solamente podríamos modificar nuestro nombre, apellido y dirección, porque por ejemplo los puntos funcionan con el sistema que expliqué de hacer pedido anteriormente, y el admin, nosotros como administradores podemos a un usuario en específico decidir si es admin o no. Es como funcionarían los grupos de WhatsApp, que el admin de un grupo escoge alguno de los participantes y le da administración, y ya básicamente funcionaría de esa forma. Entonces, por ejemplo, si yo acá le doy al número 1, él me va a decir que ingrese el nuevo nombre que va a tener el cliente, y si yo les digo que ahora se va a llamar Kevin, pues entonces vemos cómo en la consola automáticamente se actualiza el nombre y pasa de ser Nico a Kevin. Entonces básicamente ese sería el funcionamiento de este método. Ahora, si nosotros le damos en salir, nos va a decir que el usuario se ha modificado con éxito, y entonces ahora va a pasar a estar guardado nuevamente en el archivo. Básicamente va a sobreescribir la información que ya había antes en el archivo. Ahora, por ejemplo, ahora que le damos otra vez en salir, si ahora vamos al menú de comidas, vamos a poder tener la opción de agregar menú, ver menú o modificar un menú. Si le damos en agregar un menú, aquí nos va a pedir que ingresemos el nombre del menú. Entonces, por ejemplo, yo voy a ingresar bandeja paisa. Listo, este sería el nombre del platillo. Ahora nos va a decir que ingresemos los ingredientes con una coma y un espacio. Entonces, por ejemplo, aguacate sería 1, coma y espacio. El otro sería arroz, coma y espacio. Y agreguemos un tercero como por hacer el ejemplo. Frijoles sería el tercer ingrediente. Entonces ya queda almacenado, y ahora nos va a pedir que ingresemos el precio que va a tener. Yo voy a decir que va a valer 10.000 pesos. Este va a ser el valor del platillo. Ahora nos va a retornar un mensaje que nos va a decir comida agregada con éxito. Ahora el platillo que estamos agregando aquí va a quedar guardado en el archivo para el menú que tenemos creado para el sistema. Una vez que le demos en enter y vayamos a la segunda opción, que es para el menú, que es donde nos va a mostrar toda la información de los platillos que están creados y almacenados aquí, pues al yo acceder a esta, aquí podemos ver todos los menús que están guardados. Tenemos este que sería ajiaco, bandeja paisa, cazuela de mariscos, sus ingredientes, estaría su precio también. Ahora, una vez que hayamos visto esto, también podemos modificar la información de un menú. Entonces, por ejemplo, acá nos va a pedir que ingresemos la posición del menú que queremos modificar. Por ejemplo, si yo le doy al número 1, me tendría que retornar en este caso el ajiaco. Entonces, si yo le doy al número 1, nos va a retornar el menú del ajiaco, y entonces podemos modificar ya sea su posición, su nombre, sus ingredientes, su precio y su estado. Acá el estado, como explicaba anteriormente, si nosotros aquí este valor lo cambiamos por un false, automáticamente cuando el usuario común y corriente acceda al menú, ya el ajiaco no va a aparecer impreso en la pantalla. O sea que si esto sigue siendo la posición 1, pues ya la posición 1 no va a ser accesible para el cliente y no va a aparecer impreso en pantalla, porque pues estamos diciendo que está deshabilitado ese platillo. Entonces, por ejemplo, si al usuario le da por ingresar el número 1 y está deshabilitado, el programa le va a retornar de que ese platillo está deshabilitado, que por favor escoja otro. Con eso que había visto entonces todo lo que una persona con permiso de administrador puede hacer, pero quiero mostrar una cosa que es lo de la comida. Vamos a ver primero el menú. Entonces voy a meter, por ejemplo,
jugo de chontaduro lo voy a meter entre este de aquí y este de aquí. Bien, entonces me quedaría, digamos que en la 14. Pero claro, si eso lo actualizo aquí en comidas, si yo quiero poner esta de aquí en la mitad, me quedaría 11, 14, 13, 16. Yo implementé una función para que automáticamente me lo reordene. Entonces voy a mover la posición 12 a la 14. Entonces posición 12. Entonces posición 12 la quiero cambiar a la 14. La meto a la 14. Salgo, comida modificada con éxito. Y si miro aquí, automáticamente me queda reorganizado. 10, 11, 13, 14, 16. En orden. Esto de aquí, bueno, aquí ya puedo cerrar. Fuera todo. Eso es por esta función de comidas archivo, que lo que, como ya dije, todas las que sea F5 comidas es para el vector, y lo que ponga F5 comidas archivo es para que me actualice el archivo. Es con esta función de aquí, sort, pero esta función tocó declararla también dentro de las clases para poder yo determinar en base a qué me lo va a organizar. Entonces aquí están abajo con este operador menor que, y aquí abajo con la posición, me determina la posición. Si esto es menor a esta, pues entonces tal. Y de esta manera me lo organiza automáticamente cada vez que yo haga un cambio. Ahorita voy a enseñar la función de F5 usuarios. Esta es la que guarda en el vector. Entonces lo que hace es, primero, limpiar el vector para que no se acumulen, porque si ya tiene algo dentro, entonces se irían acumulando. Entonces lo limpia, comienza en 0 y aquí lee todo lo del archivo. El archivo es este de aquí, usuarios. Me lee el archivo línea por línea. Línea por línea me lo lee, y cada campo que se ha separado por un punto y coma me lo guarda en una variable diferente. Esto de aquí es para convertir las variables, porque claro, los archivos trabajan sí o sí con strings nada más. Entonces aquí me lee si el activo string es true, pero en string. Entonces lo que me va a devolver es otra variable, pero esta es un booleano, entonces sí que la puedo trabajar aquí. Esto es para que a la hora de meterlo al vector, pues me quede como un booleano y no como un string, para poder manejarlo yo más cómodamente. Bien, ahora a devolvernos un poquitico, esto de aquí lo que hace es confirmar si existe o no el archivo. Si no existe, significa que no existe ningún usuario, y me crearía un usuario default, digamos, que es con todo administrador, esto en true, true, true. Ahora voy a explicar los campos que corresponde a cada uno, y esto de aquí es por si ya existe el archivo, pero no se localiza ningún usuario con estos campos de aquí. Significa de que no existe el administrador, por lo tanto, si no existe, me va a añadir un nuevo administrador con los mismos atributos que están aquí arriba. Es decir, que son dos casos diferentes en los que puede no haber un administrador: si el archivo ya existe o si el archivo no existe. Bien, lo que almacena en usuarios, en el archivo usuarios, lo abrí en Excel para que se vea mejor, es usuario, contraseña, nombre, apellido, cédula, si está activo o no el usuario, la cantidad de puntos que posee, si es administrador o no, la dirección, si es cliente preferencial o si es domiciliario. Entonces, en este caso, soy domiciliario, no soy preferencial y no soy administrador. Bien, este usuario de aquí, Nicolás Prado. Bien, ahora la siguiente función sería la de archivo, F5 archivo, que es lo contrario. Esto de aquí lo que hace es actualizarme el archivo, no el vector. Entonces lo que hace es un for para ir leyéndome en el vector todos los usuarios que hay, y me lo va guardando en el archivo. Sin embargo, este archivo se abre con esta función de aquí para poder de que comience en 0, es decir, de que el archivo se resetee, comienza completamente blanco, para que no se acumulen, porque si no entonces se repetirían los usuarios, se volverían a escribir. Aquí necesitamos es de que se sobrescriba el archivo. Bien, ahora seguiría la siguiente. Si yo soy domiciliario, me manda a mi propio menú, que es domiciliario, también con el objeto con sobrecarga. Entonces vamos a ir a este menú domiciliario, que es pues domiciliario, que es pues eso, un menú normal, copiado con lo siguiente. Me pone pues bienvenido y el usuario, bla bla. Y tengo estas funciones: ver pedidos, eliminar los pedidos, que está aquí ya lo vimos, así que no la voy a volver a explicar. Modificar mi información, ver mi información y pues salir. Entonces vamos con ver pedidos. Bueno, ver pedidos también la vimos ya, es lo mismo, es imprimir pedidos. Eso es simplemente un bucle, y si está vacío pues no hay pedidos. La siguiente, eliminar pedido, pues ya también lo vimos. Modificar mi información es lo mismo, pero ahora en vez de admin aquí pone propio.
y me manda el objeto, porque es ligeramente diferente. Para modificar mi información no me va a dejar modificar, por ejemplo, si soy administrador. ¿Qué sentido tendría que yo, como usuario normal, pueda elegir si soy administrador o no? Obviamente pues me pondría administrador y podría romper la aplicación completa. Entonces solamente me da acceso a cambiarme mi nombre, mi apellido y la dirección, nada más. A la hora de visualizar sí es diferente. Sí yo puedo visualizar toda mi información como para saber con qué datos se está quedando esta aplicación. Entonces me ponen los datos de qué persona, el usuario, el número de la cédula, pero igualmente no la puedo cambiar, eso solamente para mostrarlo. Y ya está, eso es lo mismo, un switch para poder actualizarlo. Y ya está, y me actualiza el archivo de usuarios. Muy similar a lo que ya vimos antes. Y la última opción sería ver mi información. Que esto fue lo que expliqué antes. Pone ver mi información. Ver mi información, pero me llama a buscar por cédula. Internamente puede ser un poco raro, pero pues por eso es que utilizo esto de aquí. Y más arriba está explicado con comentarios en caso de que alguien lo quiera leer. Me llama a la buscar por cédula con este objeto que sería el mío, el de mi usuario. Buscar por cédula. Comprobar si soy administrador. Como no lo soy, entonces baja todo esto, lo ignora. Llega aquí al else y me imprime todo esto de aquí. Mi nombre de usuario, mi contraseña, nombre, apellido, cédula, puntos, la cantidad de puntos que tengo. Y pues lo mismo de antes, que este es el if anidado, que se ve todo confuso, pero bueno, básicamente para saber qué soy, si soy administrador, domiciliario o tal. Y la dirección. Y ya está. Con eso habíamos visto todas las funciones que tiene un domiciliario. Voy a entrar solamente para mostrarlo de ver mi información, porque es lo único que no hemos visto. Ver pedidos ya lo vimos. Eliminar pedidos ya lo vimos. Y modificar mi información, pues también ya lo vimos. Entonces solamente falta es ver mi información. Voy a entrar como domi. Entonces, ver mi información, pues me muestra todo lo que yo tengo. La contraseña sería esta, el nombre es este, mi apellido es este, cédula tal, punto 0, que soy, domiciliario, y la dirección. Y por último quedaría menú de usuario. En el caso de yo ser un usuario normal y corriente. Aquí entra también un cliente preferencial, ¿vale? Son lo mismo, cliente preferencial o cliente tienen el mismo menú. Lo único que cambia es si se le aplica o no el descuento. Entonces esto de aquí pues es un menú normal, pero aquí encontré un problema antes, ya que al estar yo llamando a este objeto, pues listo, entra el objeto con X información, la usa, pero si yo hago el pedido, por ejemplo, aquí ahora lo vamos a ver, si hago un pedido, acabo el pedido, me devuelve a este menú, pero me devuelve a este menú con la información con la que llegó, o sea, con esto de aquí, con X información, no con Y, porque no la ha actualizado. Entonces esto de aquí es simplemente un bucle para actualizarme la información. Listo, las funciones que tiene un usuario, un cliente mejor dicho, son las de ver el menú, la de hacer un pedido, la de buscar un menú con un ingrediente, la de modificar mi información, que pues ya la vimos, y la de ver mi información, que también ya la vimos. De hecho, la de ver el menú también la vimos, pero la vimos con sobrecarga, esto tiene sobrecarga, pero la vimos con un true de administrador. En este caso es un false, entonces vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces eso es un bucle para buscarlo. Comprueba si soy administrador o no. En este caso no soy administrador, entonces me imprime solamente... sería esto de aquí. Como no soy administrador, me imprime solamente esto de aquí, sin el estado de la comida, no me interesa saberlo. Directamente, ni siquiera me la va a imprimir. Esto de aquí es el condicional para saber si está activo o no. En el caso de que esté en falso, pues no hay un else, no hay nada. Simplemente no lo imprime. Al usuario no le interesa saberlo. Listo, ahora hacer el pedido, que creo que es la función más compleja del programa, que tiene muchas variaciones. También con sobrecarga me manda al objeto. Me actualiza el vector de los pedidos y el de los usuarios. Y aquí comienza la magia. Me imprime primero que todo el menú. También con false porque soy un usuario normal, no soy administrador. Si fuese administrador entraría al otro menú, al que ya explicamos antes. Y me hace aquí un menú, pero este menú es diferente. Primero que todo me va a crear, esto de aquí es es simplemente una función para escribirme el pedido con la fecha, con lo que expliqué, que es el número del año, la hora o el minuto y el segundo. Eso es básicamente esto de aquí. Me crea una variable de tipo time _t. Así como si fuese un int o un string, pues en este caso es time t. Con esos atributos, pues sí, mira. Entonces son el día del 001 al 366, el minuto y el segundo. Y me lo guarda en número orden. Número orden luego se encarga de agregarle el numeral al principio. Y después de haberme imprimido el menú, me pregunta la posición, la que yo quiero pedir. Y la guarda en
en esta variable de aquí. Eso es un ciclo para confirmar si existe o no. En el caso de que exista, pues me pone de que existe. Y en el caso de que esté inactiva la comida, me va a poner el menú seleccionado está desactivado, seleccione otro. Eso es en caso de que yo seleccione un menú que no se muestra, porque ya expliqué antes de que si está inactivo directamente no se imprime, a menos que sea administrador. En este caso no lo soy, así que no se imprime. Entonces digamos de que la posición 9 existe, es un menú, pero está inactivo por cualquier motivo. Entonces me sale este error diferente. El menú está desactivado, seleccione otro. En el caso de que sí esté y que sí exista, pues todo esto se pone en true, saldría del bucle y me comprueba si existe. Si existe, entonces me suma al total lo que vale esa comida y en la orden le agrega el nombre del pedido. En el caso de que no exista, pues me sale el menú no existe. Después me pregunta si quiero seguir o no. En el caso de que no quiera seguir, pues se acabaría y saltaría todo esto de aquí y me muestra ya el recibo que aquí está más adelante. En el caso de que sí, pues entonces sigue. Por lo tanto este while se volvería a repetir. Solamente se sale cuando esté en false. Para determinar la cantidad de puntos es simplemente coger el total de la cuenta, todo lo que vale, y se divide en 1000. Es decir, de que 1000 pesos es un punto. Después esto lo guarda en el vector. Eso lo está guardando en el vector, pero no en el archivo todavía. El archivo siempre se guarda después para poder actualizarlo y que tenga sentido. Me comprueba si el total de la cuenta es 0. En el caso de ser 0, pues me sale este error de que no se compró nada. Por lo tanto, no hay nada que agregar. En el caso de que no sea 0, significa de que sí compré algo y empieza a mostrarme el recibo, que me pone los puntos a lo que equivale la compra que hice, los puntos totales, que sería esto de aquí, y el total de la cuenta, que sería cuánto estoy pagando, pero ese es el valor bruto porque no le está sumando ni el domicilio, ni los descuentos, ni nada. Solamente es lo que vale todo lo que yo pedí. Aquí hay un condicional para determinar si es cliente preferencial y si tiene 15 puntos o más, entonces se le aplica un descuento. Si no es cliente preferencial, entonces esto estaría en false. Y da igual que tenga más de 15 puntos, no se le aplica descuento porque esto de aquí no se cumple. En el caso de que sí lo sea, pues esta variable de aquí determina los puntos que se le están restando. Obviamente se canjean automáticamente para que no llegue a 1.000.000 de puntos, ¿no? Si yo soy preferencial y tengo 15 puntos, pues me va a restar esos 15 puntos, pero a cambio me da un descuento. Esto de aquí es la función floor para redondear al piso. ¿Qué me redondea? Pues la cantidad de puntos dividido entre 15. Si yo tengo 15 puntos y lo divido entre 15, significa que me da 1. 1 por 15, esos serían los puntos que me devuelven. Entonces si tengo 15, me va a restar 15. El descuento en pesos es lo mismo también con floor, pero me lo está multiplicando. Eso es para saber el descuento, cuánto me va a quitar. Lo mismo aquí, la cantidad de puntos que tengo, pero multiplicado por 0,05 para saber el descuento. Y esto lo pone en true para aquí, en este condicional, pues hacer el respectivo cambio. Listo, al total de la cuenta se le resta el descuento que sale de aquí. Muestra, eso es un menos, eso sería como la representación del menos. Aquí más adelante sale el más, aquí sale el más para el domicilio, pero aquí le está restando porque es el descuento. Y el domicilio pues siempre lo va a sumar, ya que se supone que esto es un restaurante que sí o sí trabaja con domicilios. Entonces el domicilio se le suma 2.000, por tanto al total de la cuenta se le suma 2.000. Primero se aplica el descuento y luego se le suma 2.000. No se le aplica el descuento teniendo en cuenta los 2.000 porque entonces si pide algo muy barato estaría perdiendo, no tiene mucho sentido hacer descuento con esto de aquí. Y listo, para acabar ya, total a pagar, ese sí es el total completo con los descuentos, con el domicilio, con todo. Y ese total de la cuenta pues lo mete en el objeto, en el vector. Este vector luego lo manda a lo de los pedidos, que sería aquí. El total es este de aquí, no estoy mal. Y antes de acabar están esos condicionales. Si hay un descuento, entonces me avisa tantos puntos han sido canjeados para un descuento total de esto de aquí. Ese es el porcentaje. Entonces cada 15 puntos equivalen a un 5%. Entonces si tengo 30, pues equivale al 10%. Si tengo 31, también vale al 10%. Por eso es de que estoy usando la función floor, para que no se vaya a pasar cuando redondee. Aquí le resta los puntos al usuario. Ese es otro condicional que determina si no es preferencial y tiene más de 50. Para un usuario llegar a cliente preferencial tiene que tener 50 o más puntos. Es decir, gastar 50.000 puntos o más en el restaurante. Entonces me sale este mensaje de aquí. Ha sido ascendido a cliente preferencial por haber gastado 50.000 pesos con nosotros. Muchas gracias. A partir de ahora, a partir de la siguiente compra, ojo, cada 15 puntos recibirá un descuento del 5%. No se le aplica a este pedido, no, se le aplica al siguiente, después de este. Entonces aquí actualiza el usuario poniéndole true en el apartado en el que determina si es o no
un cliente preferencial y pues le resta esos 50 puntos, ¿vale? Entonces, en el caso de que la compra que haya hecho de un total de 60, pues quedaría con 15, por lo tanto le faltarían 5.000 pesos en la siguiente compra y ya con eso le harían el descuento del 5%. Esto de aquí es simplemente para escribir en el archivo pedidos, me escribe pues todo lo que hemos venido recogiendo, el nombre lo junta con el apellido para que salga completo, la dirección, total de la cuenta, esto ni siquiera sale vale, ahí. Y esto de aquí es para buscar en qué posición del vector está el usuario. ¿Para qué? Para actualizarlo. Pero actualiza en el vector. Por lo tanto, luego hay que llamar a el F5 usuarios archivo para que me lo actualicen en el archivo. ¿Qué me estaría actualizando aquí? Pues la cantidad de los puntos y si llegó a ascenderse a cliente preferencial. Eso es lo que me estaría guardando. Y después de eso, también me actualiza el de los pedidos. Después de esta función, por fin volvemos al menú del usuario y sigue la de buscar un menú con ingredientes. Yo puedo buscar, voy a buscar aquí, de hecho, en comidas. Hay varias comidas que repiten ingredientes. Por ejemplo, el arroz se repite mucho. Aquí hay arroz, aquí también hay arroz. Arroz. Esta aquí no tiene arroz, por ejemplo. Esta aquí tampoco. Esta sí. Entonces hay ingredientes que se repiten. Si este menú se amplía mucho más, por ejemplo, pues entonces una persona puede venir y filtrar por ingrediente. Yo soy un usuario, soy un cliente y quiero ver los menús que tengan papas, los menús que tengan maduros, lo que sea. Entonces para eso es esta función. Este fue el principal motivo por el que los ingredientes, cuando yo creo una comida, se guardan como un string con las comas y los espacios, pero luego internamente aquí en las clases se encargan de separarlo cada coma. Cada coma lo separa y lo mete a un vector. Entonces me queda un vector de tipo string con todos los ingredientes de un menú, pero separados. Ingresé el ingrediente a buscar, entonces meto un ingrediente, automáticamente me lo pasa a minúsculas y me pone el listado de los que contienen este ingrediente. En el caso de que no exista ninguno, pues esto de aquí quedan false y me pone no existe ningún menú con arroz, por ejemplo, con lo que sea, y acabaría. En el caso de que sí exista, entonces primero que todo lo que hace es buscarlo en el vector, comprueba de que esté activo, porque de qué vale comprobarlo y a lo mejor sí que existe, pero luego es inactivo, pues da igual, el usuario no lo va a poder comprar, entonces no me interesa. Entonces si es activo, continúa. Esto de aquí lo que hace es buscarme ahora ya en el vector. Ese es el vector que está dentro de la clase, que ahora lo voy a mostrar para mostrar cómo es que se separan. Y este es otro for para buscar si dentro de ese vector correspondería al de un objeto, al de una comida. Si corresponde a lo que yo estoy buscando, por ejemplo, arroz. Entonces me busca en el vector de los ingredientes, todo el vector me busca el arroz en todas las posiciones. Si existe, entonces true. Y me pone esto de aquí, la posición. O sea, eso es básicamente imprimir el menú, pero me imprime solamente los que contengan lo que yo quiero. Si quiero arroz, pues me imprimen todos los que tengan arroz. Y listo. Bien, esta es la función F5 comidas, es ligeramente diferente al resto de F5s. Esta de aquí, bueno, lo de siempre, ¿no? Me limpia el vector para comenzar en 0, normal, y me lee los campos. Esos son los campos del archivo de comidas. Entonces está la posición, el nombre, ingredientes. Aquí están separados por coma, no por punto y coma. Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver, me separa por punto y coma los campos del archivo, pero luego los ingredientes con la coma. Esos son todos los ingredientes, ese es el precio y si está activo o inactivo. Entonces aquí está posición, nombre, ingredientes, precio y activo con string. Aquí también me lo convierte después el string, lo mismo de lo otro. Me lo convierte si sale true a un booleano, de string a booleano. Pero lo que está diferente es con los ingredientes, porque ese sería el string completos. Es decir que sería, en este caso sería desde aquí, todo esto sería el string. Todo esto es lo que correspondería a ingredientes. Y aquí lo que hace es separármelo. Es decir, lo mismo que está haciendo aquí, separándome los campos con un punto y coma. Pues lo mismo, pero solamente con ese atributo. Es como si el archivo, en vez de almacenar todo esto que está aquí, me almacenara solamente hasta aquí. Todo esto. Y me va a separar por coma. Entonces lo lee. Esto es mientras que, pues bueno, esto es el método normal. Y me lo separa en la coma. ¿Y qué es lo que hace con el ingrediente? Solo. Aquí sería pollo. ¿Qué es lo que hace con pollo? Pues lo mete al vector, que lo mete con esta función de aquí, que es setIngrediente. Si me voy a comidas, me voy a set ingrediente, le entra un ingrediente, ahí le estaría entrando pollo, y ese pollo lo mete a este vector de aquí. Listo, entonces me quedaría un vector dentro de una clase con esto de aquí, en ese caso sería pollo. Lo que hace esto es un condicional para ver si es el primer elemento o si no lo es. Si es el primer elemento significa que es 0, por lo tanto no hace falta borrar nada. Si es el elemento 2, entonces me leería la coma y luego empezaría desde el siguiente.
pero el siguiente carácter es un espacio. Entonces a mí no me interesa coger este primer espacio, yo quiero coger crema de leche, pero sin este primer espacio. Entonces lo que hace es borrarme el primer carácter de eso. Entonces me quedaría crema de leche, pero sin este espacio de aquí, o sea, empezando desde aquí. Así. Y lo mismo, también me lo guarda en el vector. Entonces ya en el vector quedaría pollo y crema de leche, pero ambos, cada uno en un elemento diferente. Bien, listo, esto es un contador para esto de aquí y ya está. El resto es completamente normal y todo esto cuando acabe lo mete en un vector. Entonces en el vector comidas quedaría todo esto de aquí, pero además también quedaría un vector metido. O sea, quedaría el vector v ingredientes, el que está en la clase de aquí, v ingredientes, quedaría metido en v comidas. Bien, con eso habríamos acabado buscar menú con ingrediente. Ahora seguiría modificar información, que no lo voy a mostrar porque ya lo mostré antes, y ver mi información, por lo que esto de aquí sería lo mismo. De hecho, sí, literalmente es lo mismo. Por lo que esos serían todos los métodos que tiene el programa. Y ahora pues voy a mostrar, obviamente voy a mostrar esto funcionando. Entonces voy a entrar con un usuario normal. Nico 134. Esto soy un usuario normal. Voy a ver si soy... Bueno, lo puedo ver desde la propia aplicación. Que para eso hice la función. Ver mi información. Soy cliente preferencial. Vale, entonces voy a hacer la prueba siendo cliente normal. Por lo tanto me voy a meter en administrador. Y me voy a cambiar ese atributo a mí. Entonces, administrar usuarios. Modificar un usuario. 129. Cliente preferencial. No. Y puntos 4. Pues lo voy a cambiar a que sean 40. Para hacer la demostración de cómo me ascienden a cliente preferencial. Listo, me salgo y ahora me voy a entrar con la cuenta normal. Entonces Nico 1234. Ver el menú, vamos a ver el menú por ejemplo. Me muestra todo el menú, esto ya lo habíamos visto. Me faltan 10 puntos para poder de que me asciendan. O sea que con cualquier cosa que cueste 10.000 o más, me tienen que ascender. Esta de aquí vale 9.500, pero... No, incluso esta de aquí. Ah, no, esta de aquí. No, entonces con esta de aquí. 9.500, pero el domicilio vale 2.000, así que me quedaría en 11.500. Entonces voy a comprar solamente un ajiaco y ya está. No creo que haya otra más. No, voy a comprar solamente un ajiaco, que es la posición 1. Entonces, hacer un pedido. Sería la posición 1. Me lo vuelvo a imprimir para saber. Ajiaco. Entonces pido un ajiaco. ¿Desea agregar algo más? No. Entonces N. Entonces listo, me suma los 9.500. Más esto de aquí. Uy, me queda un punto para poder ascender. Vale, entonces nada, me toca hacer otro pedido. O sea, me toca pagar 2 domicilios. Pero bueno, esto ya queda almacenado. Esto queda almacenado en el... Bueno, cuando le dé Enter, ahí. En pedidos, queda almacenado. Ahí está. Nicolás Prado pidió un ajiaco. Esto es lo que vale. Esta es mi dirección. Esta es mi cédula. Y esta es la posición. El número del pedido. Entonces voy a hacer otro pedido más de cualquier cosa barata. Jugo del lulo, por ejemplo. Entonces, 13. No quiero pedir nada más. Y listo. Entonces, ahora sumo un punto. Ya quedaría en 50. Ya se cumple la condición. Por lo tanto, me pone... Ha sido ascendido a cliente preferencial por haber gastado 50.000 pesos con nosotros. Muchas gracias. A partir de la siguiente compra, cada 15 puntos recibirá un descuento del 5%. O sea que aquí no me lo está aplicando. Aquí yo pago normal. Pero ya mi estado de usuario... Si me voy a usuario... Esto de aquí... Bueno, se cambia después. Perdón, se cambia después. Si esto lo dejo así, se debería ver cómo se cambia. Yo le doy Enter. Y ahora, cuando yo mire aquí, listo, ahora soy cliente preferencial, o sea que ahora los descuentos me aplican a mí. Entonces voy a hacer otro pedido que sobrepase los 15 puntos. Porque ahora mismo estoy con 0 puntos, si no estoy mal. De hecho, voy a revisarlo. Voy a pedir algo que no exista, le doy N y me dice no seleccionó nada para comprar, entonces no guarda nada en el... Aquí en pedidos, pues no me va a guardar nada, no va a guardar un vacío ahí. Ver mi información, ¿cuántos puntos tengo? Tengo 0, vale, entonces voy a pedir algo que cueste 15.000. Entonces, hacer un pedido, algo que cueste 15.000. Por ejemplo, espaguetis a la boloñesa, puedo pedir un espaguetis a la boloñesa. Y algo más, un jugo, porque los espaguetis valen 11.600. O sea que voy a pedir 2 jugos, jugo de papaya, entonces 9. Y un jugo de chontaduro, yo que sé, cualquier cosa. Y nada más. Entonces, el total de lo que pedí es esto, menos el descuento que haría con esto, y el domicilio se le suma adicionalmente. Entonces, este es el descuento que me están haciendo. 15 puntos han sido canjeados para un descuento total de 5%. Pedido registrado, listo. Entonces, si ahora yo me voy aquí y me voy a ver mi información,
los 15 puntos que gané ya los perdí porque automáticamente quedaron canjeados. Si a lo mejor me hubiera pasado un punto, pues entonces aquí tendría un punto. Y en pedidos queda hecho el pedido de todo lo que yo pedí. Espagueti a la boloñesa, coma, jugo de papaya, coma, jugo de 80 euros. ¿Quién lo pidió? Pues yo, Nicolás Prado. Con esta cédula, con esta dirección, esto es lo que tengo que pagarle al domiciliario. Y ese es el número de pedido. Ahora quiero buscar yo un menú. Entonces digamos que voy a pedir algo yo. Uy, voy a pedir algo. Ahí le falta un F-Flush. Luego se lo pongo. Ingreso un ingrediente a buscar. Vamos a buscar algo que tenga papa, por ejemplo. Entonces me sale ajiaco, ACPM y churrasco. Estos tres menús tienen papa en alguna parte. Aquí está, papa, papa y papa. Entonces ahora yo ya sé, listo, quiero comer papa, algo con papa. Entonces puedo pedir alguna de estas tres, por ejemplo. O algún otro ingrediente. Quiero pedir un jugo, entonces a los jugos les pusimos como ingrediente jugo. No tiene mucho sentido, pero pues me parece que es cómodo para un usuario poder buscar jugo y que te muestre todos los jugos que hay. Entonces ya sé cuáles son los jugos que hay. De hecho, incluso podríamos haberlo hecho con los almuerzos, ponerle en el propio ingrediente, ponerle almuerzo, coma y luego lo del resto para saber qué es un almuerzo, qué es un entrante, un postre, por ejemplo, también. Se podría hacer. Eso ya depende del uso del restaurante y cómo lo quiera manejar. Y con eso quedaría visto todo. Ahora, por ejemplo, bueno, me voy a meter, iniciar sesión con el domiciliario. Domi, los 4. Ver pedidos. Listo, hay estos pedidos de aquí. Obviamente, ahora en este momento hay solamente un domiciliario. Qué estrés sería tener todo esto para una persona, pero pues se supone que si es un restaurante que solamente maneja domiciliarios, pues va a tener varios domiciliarios. Entonces, digamos de que ya hice este de acá. Corresponde a la posición 1, entonces voy a darle en eliminar pedido. Eliminemos el 1. Entonces lo que no va a hacer es eliminar el 1 y dejar 2, 3, 4, sino que estos de acá, estos 3 de aquí, los va a mover a estas posiciones. Entonces voy a eliminar el número 1 que tiene jugo de papaya, churrasco. Mejor dicho, uy, ¿cómo que modificado? Lo terminé eliminando sin querer. Bueno, ahora lo eliminé sin querer, pero bueno. Vamos a eliminar este de aquí, entonces, el que vale 11.500. Entonces me quedarían los de 3.500 y el de 16.000. Entonces, eliminar la posición 1. Listo. Y voy a ver pedidos, le doy al 1. Pues me quedan los otros. Y con la posición 1 y 2 automáticamente se organiza. Y eso sería todo. Eso serían todas las funciones que trae el programa. Y muchísimas gracias por ver.